Durante décadas nos han ocultado algo que no debía descubrirse. Una instalación enterrada bajo más de 3 kilómetros de hielo, en el lugar más inaccesible del planeta Tierra. Un continente de silencio, sin población nativa, sin testigos, sin cámaras. Y, sin embargo, algo late allí abajo. Una anomalía, un patrón artificial, algo que no debería existir en la naturaleza. Y sin embargo, está allí, esperando ser descubierto. ¿Qué encontraron realmente en la Antártida? Lo que verás hoy, no lo olvidarás jamás. Todo comenzó en silencio, sin titulares, sin ruedas de prensa. Solo un documento filtrado. Un estudio de radar LIDAR reveló lo imposible. Una estructura de cientos de metros, simétrica, enterrada bajo el hielo antártico, en una zona donde jamás se registró presencia humana, al menos oficialmente. Las imágenes fueron rápidamente clasificadas, pero alguien las filtró, y lo que mostraban no era una simple formación rocosa. La estructura tenía formas geométricas perfectas, líneas rectas, ángulos de 90 grados, una base, una instalación, una ciudad. ¿Quién la construyó? ¿Cuándo? ¿Y por qué está sellada bajo capas de hielo de más de 14.000 años de antigüedad? Los primeros análisis revelaron algo aún más perturbador. Las mediciones isotópicas del material del techo de la estructura no coincidían con ninguna aleación conocida por la ciencia moderna. Intentamos buscar la ubicación exacta en Google Earth, pero las coordenadas estaban ahí, sí, pero la zona aparece completamente censurada, como si alguien hubiera usado un parche digital. ¿Error técnico? ¿O censura deliberada? Porque no es solo una zona, son más de 12 áreas de la Antártida que aparecen distorsionadas, pixeleadas o completamente cubiertas por nubes artificiales. ¿Casualidad? Mira esto y dime si no es aterrador. Un canal alternativo de investigación subió un video mostrando cómo, al superponer las imágenes filtradas del radar con los mapas topográficos de la región, se alineaban con precisión quirúrgica. ¿Se trataba de un simple glaciar? ¿Una ilusión óptica? Los científicos independientes no estaban convencidos. Un grupo de investigadores viajó a la región en el año 2017. Nunca regresaron. Ni una sola llamada, ni rastro de ellos. El caso fue archivado como pérdida por condiciones extremas, pero el informe confidencial jamás se hizo público. Los datos satelitales muestran algo aún más inquietante. La estructura tiene varios niveles, y en su interior, cámaras vacías, túneles, pero hay una sección sellada, un núcleo que emite calor. Sí, lo escuchaste bien. Una fuente de calor constante desde debajo del hielo en una zona donde la temperatura externa promedio es de menos 70 grados Celsius. ¿Podría esto ser un reactor? ¿Una nave? ¿Un sistema energético autónomo enterrado durante milenios? ¿Qué clase de tecnología puede mantenerse activa bajo esas condiciones durante tanto tiempo? Y más importante aún, ¿quién la activó? En el año 2020, una estación meteorológica rusa captó una señal de radiofrecuencia anómala. No era una frecuencia comercial, ni militar. Era una secuencia binaria repetitiva, una especie de código. Fue registrada durante 3 minutos exactos, y luego desapareció para siempre. La dirección de origen. Exactamente las mismas coordenadas donde fue detectada la estructura enterrada. ¿Alguien o algo envió una señal? ¿Pero para quién? Desde hace más de 50 años, diversos gobiernos han intentado excavar zonas específicas de la Antártida, pero los resultados siempre son ocultados al público. Las misiones científicas reciben acceso limitado. La infraestructura militar se mantiene en secreto
y cada año el acceso aéreo se restringe aún más. ¿Por qué tanto secreto? Porque lo que hay allí puede cambiarlo todo. Y esto no es solo una teoría, esto es solo el comienzo. Y si crees que todo esto es increíble, espera a conocer la operación militar secreta que intentó entrar en esa región en 1947 y fue recibida por una fuerza que nadie pudo explicar. Durante los primeros años de la posguerra, mientras el mundo intentaba reconstruirse, entre ruinas y secretos, una expedición militar partió hacia el rincón más helado del planeta con un propósito que, oficialmente, jamás fue revelado. Corría el año 1947. Estados Unidos organizó una de las más grandes expediciones antárticas de la historia bajo el mando del almirante Richard A. Byrd. La operación fue bautizada como High Jump. Se desplegaron más de 4.000 soldados, 13 barcos, un portaaviones, submarinos y una flotilla de aviones. ¿Por qué tanto poderío militar para una misión científica? La historia oficial dice que era un ejercicio para probar equipos en climas extremos. Pero hay demasiadas inconsistencias, demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Por qué terminaron abruptamente la operación solo 8 semanas después de haber comenzado, cuando estaba planeada para durar 6 meses? ¿Por qué varios miembros del equipo desaparecieron sin dejar rastro? ¿Y por qué, al regresar, el almirante Byrd declaró en una entrevista que la próxima guerra podría ser contra una fuerza que vendría desde el Polo Sur y que podría volar de un extremo a otro del planeta en cuestión de minutos? Esa frase fue eliminada de los archivos públicos, pero la entrevista fue publicada por un periódico chileno y archivada por investigadores independientes. ¿Qué quiso decir Byrd con eso? ¿Qué vio exactamente allá abajo? Hay quienes aseguran que lo que Byrd y su equipo enfrentaron en la Antártida fue algo que no podían comprender. Una fuerza hostil, una tecnología que desafiaba todas las leyes conocidas de la física. Testimonios filtrados, supuestamente de militares que formaron parte de la misión, describen ataques de naves voladoras, esferas metálicas capaces de moverse a velocidades imposibles, y una defensa invisible que dejó fuera de combate a varios aviones sin disparar un solo proyectil. Una de las grabaciones más polémicas, atribuida a un operador de radio estadounidense, relata cómo varios aviones se desintegraron en el aire como si fueran absorbidos por algo que no se podía ver. Las comunicaciones internas fueron silenciadas. Los sobrevivientes fueron obligados a firmar acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de corte marcial. Pero algo se les escapó. En una bitácora personal atribuida al propio Byrd, que muchos consideran una falsificación, pero otros defienden como auténtica, se describe un contacto directo con seres no humanos, una raza avanzada que habitaba bajo el hielo. La entrada a un mundo subterráneo. Una advertencia. En dicho documento se relata un vuelo exploratorio hacia el interior del continente blanco. De pronto, los instrumentos dejaron de funcionar. El avión fue desviado y aterrizó en una zona cálida, donde no había hielo, donde crecía vegetación, donde estructuras metálicas flotaban en el aire, y donde una figura humanoide, alta, luminosa, telepática, le dijo: «Ustedes han usado el poder de la destrucción atómica, y eso pone en riesgo el equilibrio de este mundo. Los estamos vigilando». ¿Ficción? ¿Propaganda? ¿Un simple delirio de un oficial mentalmente afectado? Tal vez, pero entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos clasificó toda la información relacionada con la operación High Jump durante más de 50 años? ¿Por qué se bloquearon los testimonios? ¿Por qué no existen registros completos de la misión en los archivos de la Armada? Y lo más inquietante, ¿por qué desde entonces ningún país del mundo ha intentado organizar una misión militar de semejante magnitud hacia el corazón de la Antártida? Porque algo ocurrió allí, algo que obligó a los gobiernos del mundo a callar. Después de High Jump, se firmó el Tratado Antártico. Oficialmente se trataba de una alianza internacional para preservar la paz en el continente blanco.
Pero entre líneas, establecía algo más: la prohibición absoluta de cualquier actividad militar, explotación de recursos o presencia no autorizada en ciertas zonas del continente. En otras palabras, una cortina de hielo para ocultar una verdad que nadie debía ver. No fue la única expedición extraña. Entre 1955 y 1963 se registraron varios vuelos secretos sobre el Polo Sur, muchos de ellos sin retorno. Los informes fueron sellados, la presencia de armamento nuclear fue denunciada y negada. Pero el silencio continuó. Y mientras tanto, la anomalía bajo el hielo seguía ahí, latente. Si de verdad Byrd descubrió una civilización no humana, si hubo un contacto, una advertencia o incluso un enfrentamiento, entonces estamos ante una de las mayores conspiraciones de la historia moderna. Y no es una locura pensarlo, porque en la propia bitácora del almirante se menciona una frase perturbadora: «He sido obligado a guardar silencio por el bien de la humanidad, pero sé que un día la verdad saldrá a la luz, y cuando eso ocurra, ya no seremos los mismos». ¿Qué pudo haberlo llevado a escribir eso? ¿Qué tan grande, qué tan aterrador, qué tan transformador tuvo que ser lo que vio para sellar su voz para siempre? Y si la operación fue silenciada con tanto rigor, entonces la pregunta inevitable es: ¿qué es lo que están protegiendo? ¿Una base secreta? ¿Una entrada a otro mundo? ¿O algo más? Algo que no debería existir. Una civilización, un poder ancestral, o una tecnología que podría cambiar el equilibrio del planeta entero. Lo cierto es que después de High Jump, nada volvió a ser igual. Y lo más extraño de todo es que la región exacta donde Byrd reportó las anomalías coincide con las coordenadas del radar LIDAR filtrado en el siglo XXI. Como si algo allá abajo hubiera estado esperando a ser descubierto durante miles de años, como si alguien supiera que tarde o temprano volveríamos a encontrarlo. ¿Fue esta expedición el primer choque entre nuestra civilización y otra mucho más antigua? ¿Fue High Jump una misión científica o una guerra encubierta? Quizás nunca lo sepamos, pero si los datos son reales, si Byrd dijo la verdad, y si lo que enfrentaron allá abajo no era humano, entonces estamos a punto de cruzar el umbral. Y lo que viene a continuación te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro pasado. A veces, para encontrar respuestas sobre el futuro, hay que mirar al pasado, porque siglos antes de que existieran los satélites, las computadoras o los aviones, alguien ya había dibujado la Antártida, y no cubierta de hielo, sino completamente visible, con costas, montañas y ríos. Ese alguien fue Piri Reis, un almirante del Imperio Otomano, cartógrafo, visionario y autor de uno de los mapas más enigmáticos de la historia. En el año 1513, Piri Reis presentó al sultán Suleimán un mapa que, según él, estaba basado en fuentes muy antiguas. No dijo de dónde venían exactamente, pero afirmó que incluía fragmentos de mapas mucho más viejos, algunos traídos por Alejandro Magno, otros de orígenes desconocidos. Y en ese mapa está lo imposible: la costa de la Antártida libre de hielo, con un detalle topográfico que recién pudimos confirmar en el siglo XX gracias a la tecnología de radar de penetración profunda. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo pudo un hombre del siglo XVI dibujar con precisión una masa continental que oficialmente no fue descubierta hasta el siglo XIX? Más aún, ¿cómo pudo saber lo que había bajo el hielo, si esa capa helada tiene más de 12.000 años? Los escépticos han intentado explicarlo. Algunos dicen que no es la Antártida, sino una deformación del extremo sur de Sudamérica.
Otros que el mapa es una coincidencia, que los trazos son interpretaciones modernas. Pero no pueden negar esto. Las coordenadas coinciden. Las proporciones son acertadas. Y las formaciones montañosas dibujadas por Piri Reis están exactamente donde hoy los geólogos ubican cordilleras subglaciales. Entonces, si aceptamos que el mapa muestra la Antártida sin hielo, estamos obligados a aceptar otra posibilidad, que había un tiempo en que alguien ya la había cartografiado. ¿Una civilización avanzada? ¿Sobrevivientes de un cataclismo global? ¿O visitantes que dejaron huellas antes de desaparecer? El mapa de Piri Reis no es el único. Hay más. En 1538, el cartógrafo francés Oron Seffin publicó otro mapa donde la Antártida aparece dividida en dos grandes masas continentales, unidas por una cadena montañosa. Y curiosamente, eso fue exactamente lo que descubrieron los geólogos más de 4 siglos después, gracias a imágenes satelitales y estudios sísmicos. Y hay uno más. En 1737, Philippe Bois, otro cartógrafo francés, presentó un mapa basado, según él, en documentos antiguos. En él, la Antártida aparece nuevamente libre de hielo, pero esta vez con un canal interior que divide al continente en dos, y una gran abertura que parece dar acceso al centro del continente. Ese canal, hoy se sabe, existe. Es una depresión tectónica, actualmente cubierta por más de 3 kilómetros de hielo, pero cuya forma coincide con lo que dibujó Bois. ¿Cómo es posible? ¿Accidente? ¿Visión profética? ¿O acceso a un conocimiento prohibido? Algunos investigadores independientes proponen una hipótesis inquietante, que existió una civilización global anterior al último cataclismo planetario, que poseía tecnología cartográfica avanzada, viajes marítimos intercontinentales y un conocimiento del mundo que se perdió en un evento devastador. ¿El diluvio universal? ¿El fin de la última glaciación? ¿La destrucción de una civilización como la Atlántida? Cualquiera sea el origen, los mapas antiguos parecen decirnos que hubo un tiempo en que la Antártida no estaba sola y no estaba vacía. Pero si esa civilización existió, entonces, ¿dónde están sus restos? Y si lo que se encontró bajo el hielo no es una anomalía moderna, sino una huella milenaria, una base enterrada, no por accidente, sino por el paso del tiempo, por capas y capas de hielo acumulado tras un cataclismo. Una estructura que fue construida cuando el continente aún estaba libre de hielo. La ciencia oficial afirma que la Antártida ha estado congelada desde hace más de 12.000 años. ¿Pero qué pasó antes? El registro geológico revela que la región fue, en algún momento, un ecosistema templado, con ríos, con vegetación, con vida animal. En el año 2019, un grupo de científicos descubrió fósiles de bosques enteros, bajo el hielo, árboles antiguos, polen, restos de vida, aplastados por el tiempo. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Y si no todo fue natural? ¿Y si alguien vivió ahí antes de que llegara el hielo? Los antiguos mapas podrían ser no productos de la imaginación, sino fragmentos de un conocimiento prohibido, transmitido a través de generaciones hasta que fue olvidado, distorsionado o intencionalmente ocultado. Pero, ¿por qué ocultarlo? ¿Qué peligro representa saber que hace miles de años, en lo que hoy es un desierto blanco, existió una civilización con conocimientos avanzados, una que dominaba la cartografía, la navegación, la energía, tal vez el contacto con otras inteligencias? Las coincidencias son demasiadas, y los vacíos históricos inquietantemente convenientes. Porque si aceptamos que los mapas de Piri Reis, Finn y Bois no son simples errores,
entonces debemos aceptar que alguien ya estuvo en la Antártida mucho antes que nosotros. Y si estuvo ahí, ¿qué dejó atrás? ¿Una ciudad? ¿Una tecnología? ¿Una advertencia? O quizás una puerta. Una puerta que ahora estamos a punto de abrir, sin entender lo que hay al otro lado. Y si los antiguos mapas fueron la primera pista, entonces los objetos encontrados bajo el hielo podrían ser la prueba final. Una prueba que, según filtraciones, podría cambiar todo lo que creíamos saber sobre la historia humana. Porque lo que viene a continuación ya no pertenece a ningún libro, ni a ninguna ley natural, sino a algo completamente distinto. Durante años, los científicos han explorado el hielo de la Antártida con radares de penetración profunda, y lo que encontraron desafía todo lo que creemos saber sobre nuestra historia. En 2018, una expedición internacional financiada parcialmente por agencias privadas detectó una señal de reflexión inusual en una zona remota al este de la meseta de Gamburzev. La señal no coincidía con formaciones rocosas, ni con capas de hielo comprimido. Era demasiado limpia, demasiado perfecta, como si rebotara en una superficie lisa y uniforme. Durante semanas, analizaron los datos. Lo que parecía un simple eco empezó a formar un patrón, un contorno rectangular, más de 400 metros de largo por 200 de ancho, altura estimada 70 metros, simétrico, geométrico y completamente enterrado. Pero eso no fue lo más perturbador. A través de una frecuencia específica, comenzaron a captar variaciones magnéticas dentro del bloque enterrado. No eran alteraciones naturales, eran pulsos, secuencias rítmicas, como si algo allí dentro siguiera funcionando, como si ese objeto estuviera vivo. Las filtraciones no tardaron en aparecer en foros de conspiración y redes privadas de investigadores. Al principio, nadie lo creyó. Se hablaba de una estructura metálica de origen no humano oculta bajo el hielo. Los medios la ignoraron, los gobiernos la desmintieron, pero las imágenes siguieron circulando. Una de esas imágenes, enviada por una fuente anónima, mostraba lo que parecía una puerta hexagonal perfectamente incrustada en el hielo con símbolos tallados en su superficie. No eran símbolos humanos. No se parecían a ningún sistema de escritura conocido. Algunos expertos en lenguajes antiguos los compararon con glifos sumerios, pero deformados, curvados, más complejos. Y allí estaba el detalle. Esos glifos coincidían parcialmente con figuras encontradas en el interior de la Gran Pirámide de Giza en zonas donde no debería haber inscripciones, figuras ignoradas por la arqueología convencional. ¿Coincidencia? ¿O prueba de un lenguaje universal compartido por culturas separadas por océanos y milenios? Una teoría comenzó a tomar fuerza, que lo que yace bajo el hielo no es solo una estructura, sino una ciudad enterrada, abandonada, o tal vez sellada. Una red de túneles, cámaras, columnas, torres, todo hecho de un material desconocido que según los sensores no se oxida, no se degrada y no responde a los elementos químicos conocidos por la ciencia moderna. Uno de los informes filtrados, fechado en 2019 y atribuido a una agencia de defensa, menciona la presencia de un núcleo activo, un área que emite radiación no ionizante en un patrón quicíclico, como si fuera una fuente de energía que no se apaga. ¿Podría ser un reactor? ¿Un generador de campo? ¿O algo que no entendemos? Y aún más inquietante, dentro de una de las cámaras detectadas, los escáneres indicaban la presencia de objetos móviles, no grandes, del tamaño de un ser humano, pero inmóviles al principio y después no. ¿Sí? ¿Escuchaste bien?
Algo allá abajo se mueve. Las imágenes térmicas revelan firmas de calor intermitentes, como si esas formas entraran en hibernación y despertaran por intervalos. Ningún animal terrestre puede sobrevivir a esas profundidades sin una fuente de energía externa. Y sin embargo, esas formas siguen allí. ¿Qué son? ¿Máquinas? ¿Seres? ¿Sistemas biotecnológicos? Algunos teóricos aseguran que son centinelas, dispositivos autónomos encargados de proteger la estructura. Otros creen que se trata de organismos criogénicos, vida detenida en el tiempo. Y entonces surgió la filtración más inquietante de todas. Una supuesta entrevista, generada por inteligencia artificial, reconstruyó el testimonio de un científico que habría estado presente en una misión encubierta en la Antártida. Su rostro era irreconocible, su voz distorsionada, pero sus palabras estremecedoras. Lo que encontramos ahí no tiene nombre. No es tecnología como la conocemos, es una fusión entre materia y pensamiento, entre conciencia y sustracto. La estructura responde, cambia, se adapta. Y lo más aterrador es que no fue construida para nosotros, no está hecha para humanos. Y sin embargo, entramos. El científico continuó narrando cómo, al ingresar a una de las cámaras, los equipos comenzaron a fallar. Las brújulas giraban sin control. Las radios emitían voces que no pertenecían a nadie del equipo. Algunos miembros experimentaron desmayos, otros visiones, imágenes proyectadas directamente a sus mentes. No había luces, no había pantallas, todo se comunicaba mentalmente. Era como si la estructura supiera que estábamos ahí, como si nos estuviera leyendo, explorando nuestras emociones, nuestros miedos, y de alguna forma nos estaba juzgando. Esta declaración fue inmediatamente eliminada de los servidores donde apareció, pero las copias circularon en la red Deep, y varios expertos en lenguaje corporal y patrones de voz aseguraron que el testimonio era real, que esa persona no mentía, que lo que decía lo había vivido. Desde entonces, se multiplicaron los intentos de desacreditar toda información relacionada con la estructura. Las búsquedas en Google Earth mostraban zonas censuradas. Las coordenadas compartidas por los filtradores fueron bloqueadas, y cualquier canal que tocaba el tema era desmonetizado o eliminado. La censura no era sutil, era directa, coordinada, brutal. ¿Por qué tanto esfuerzo por silenciar una simple teoría? ¿Porque era demasiado absurda o porque era demasiado cierta? Y si realmente existe una ciudad enterrada bajo el hielo, con tecnología no humana, con un sistema energético autónomo, con entidades que aún están allí abajo, entonces estamos ante el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, o el mayor peligro, porque no sabemos qué es, no sabemos qué hace y no sabemos si está esperando algo, una señal, una fecha, una activación. Y si ese momento llega, no seremos nosotros quienes hagan las preguntas, seremos nosotros los interrogados. Si todo esto fuera simple conspiración, una locura más del Internet, entonces, ¿por qué lo censuran? ¿Por qué cada vez que se habla de estas anomalías en la Antártida, los videos desaparecen? ¿Por qué los sitios que publican coordenadas son cerrados? ¿Por qué los investigadores independientes reciben advertencias legales, amenazas anónimas y en algunos casos simplemente desaparecen? No se trata de rumores, se trata de un patrón. Cada vez que alguien se acerca demasiado a la verdad, la red reacciona como un organismo vivo. Se activa, borra, silencia, intimida. Uno de los casos más famosos ocurrió en 2015. Un canal de exploración geográfica independiente subió un video mostrando imágenes satelitales de Google Earth con un extraño cráter ovalado, perfectamente simétrico, en una zona remota de la Antártida Oriental. A su alrededor
estructuras rectangulares cubiertas de nieve. Un patrón demasiado limpio para ser natural. El video alcanzó más de 1 millón de vistas en 3 días. Y luego, desapareció. El canal fue eliminado, sin explicación. Los administradores intentaron apelar, pero recibieron un correo genérico. Violación de normas comunitarias. ¿Cuáles normas? Nunca se especificó. Pero no fue un caso aislado. En los últimos 10 años, más de 20 canales, foros y sitios web dedicados al estudio de anomalías antárticas han sido clausurados. En algunos casos, sus creadores denunciaron hackeos, intervenciones remotas y cortes de Internet justo en el momento en que estaban transmitiendo contenido relacionado con la base subterránea. ¿Casualidad? O quizás estamos ante una estrategia global de contención, una forma de impedir que una verdad incómoda salga a la luz. Y entonces aparece el gran elefante en la habitación, el Tratado Antártico. Firmado en 1959 por 12 países, entre ellos Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Argentina, este tratado prohíbe toda actividad militar, explotación de recursos naturales y establece que la Antártida solo puede ser usada para fines pacíficos y científicos. A simple vista parece un acuerdo noble, un intento de preservar un continente para la paz. Pero cuando uno lee entre líneas, surgen las preguntas. ¿Por qué un continente tan rico en recursos naturales está fuera del alcance de las grandes potencias? ¿Por qué está prohibido sobrevolar ciertas zonas? ¿Por qué los permisos para expediciones científicas son tan estrictos, tan limitados, tan controlados? Y lo más alarmante, ¿por qué Google Earth, una herramienta civil, tiene zonas enteras de la Antártida completamente censuradas? No estamos hablando de bases militares actuales, estamos hablando de regiones sin infraestructura humana aparente, lugares donde supuestamente no hay nada. Entonces, ¿qué están tapando? Un análisis realizado por un grupo de cartógrafos digitales en 2021 reveló algo estremecedor. Al superponer las zonas censuradas de Google Earth con las imágenes históricas disponibles antes de 2010, se encontraron diferencias abismales. En esas imágenes antiguas, en baja resolución, se pueden distinguir sombras alargadas, estructuras angulares y, en algunos casos, lo que parecen ser entradas subterráneas. Pero hoy, todo está cubierto por nubes digitales. Sí, nubes artificiales, porque en la Antártida no hay humedad suficiente para formar nubes densas durante todo el año, y sin embargo, esas nubes están siempre ahí, exactamente en el mismo lugar, con la misma forma. Eso no es meteorología, eso es edición. Y si están editando las imágenes, es porque hay algo que no quieren que veamos. Una de las zonas más censuradas es la que rodea la cordillera de las montañas transantárticas. Ahí, entre glaciares y grietas, se encuentra una enorme depresión circular de casi 2 kilómetros de diámetro. En las imágenes de 2005 se puede ver una estructura metálica emergiendo del hielo. Pero hoy, ese punto aparece como una mancha blanca, sin forma, sin detalles. ¿Qué fue cubierto? ¿Y por quién? Porque Google Earth no censura por capricho. Solo elimina contenido cuando recibe una orden directa de un gobierno o una agencia internacional. Entonces, si alguien pidió borrar esa región, es porque lo que está ahí es más que una simple roca. Y no solo se trata de imágenes, también se censura el acceso físico. Varios exploradores han intentado organizar expediciones privadas a zonas alejadas del Polo Sur. Todos ellos han encontrado con lo mismo: intervención inmediata de autoridades. Helicópteros militares que aparecen sin previo aviso, equipos de vigilancia que interceptan transmisiones, inspecciones aleatorias en bases científicas y, lo más extraño, en muchos casos, las brújulas dejan de funcionar y los sistemas GPS muestran rutas erráticas, como si algo interfiriera en los campos magnéticos. Hay quienes aseguran que existe un campo de distorsión artificial en ciertas regiones de la Antártida,
un tipo de escudo electromagnético capaz de desviar drones, bloquear satélites y camuflajear estructuras desde el espacio. ¿Tecnología humana? ¿O algo más antiguo, más avanzado y mucho más silencioso? Porque si lo que hay ahí debajo es realmente una base, si hay una estructura activa, si hay tecnología funcionando, entonces los gobiernos del mundo no están escondiendo un secreto, están protegiendo algo. O peor aún, sirviéndolo. Muchos teóricos han planteado una idea que, por perturbadora, ha sido descartada por la ciencia oficial, que la Antártida es en realidad una zona de acceso restringido, porque no es completamente nuestra. Que hay acuerdos no escritos, pactos de silencio, condiciones impuestas por algo que estuvo aquí antes que nosotros. Y por eso nadie puede entrar. Por eso nadie puede investigar. Por eso nadie puede hablar. Porque lo que duerme bajo el hielo no solo desafía nuestra historia, desafía nuestro derecho a la verdad. Y si tantos gobiernos, agencias y corporaciones han decidido ocultarlo durante décadas, la conclusión es inevitable. No quieren que sepamos lo que somos. No quieren que descubramos lo que fuimos. Y sobre todo, no quieren que recordemos lo que hay ahí abajo. No podemos evitarlo. La gran pregunta persiste, flota en el aire helado de la Antártida como una sombra que no desaparece.